Hoy, en la palabra gota a gota, seguiremos con el estudio bíblico Unicidad, porque solo hay un único Dios. Desde los primeros versículos de la Biblia, nos deja ver a un creador y una creación. Nunca en la mentalidad de los patriarcas y los profetas se tuvo la idea de varios dioses que componen una divinidad. Bienvenidos a un espacio que te llevará a vivir los principios bíblicos en la vida práctica. Con ustedes, el pastor y maestro Álvaro Torres. Saludos, hermanos, en el nombre del Señor. Qué bueno es compartir una vez más estas verdades que nos han hecho tan felices y nos han fortalecido nuestro carácter hasta el día de hoy. La vez pasada iniciamos nuestra reflexión sobre la unicidad mirando la Biblia como libro histórico. Y parece mentira cuando uno empieza a leer la Biblia y ya se ubica cómo saltan las verdades. Porque del solo Génesis 1:1, uno enseguida deduce primero que el universo y el creador son distintos. No es el uno y el otro la misma cosa. Que hay un creador y hay una creación. Entonces ese creador es diferente a la creación. El creador es de naturaleza espiritual. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Entonces si Él creó, entonces Él es increado, porque de Él inicia esa creación. Es inmenso, dice que el Espíritu se movía sobre la inmensidad, sobre la faz, no tenía límite de espacio ninguno, así que Él es inmenso. Y lo hizo todo, así que es todopoderoso. Para hacerlo bien tiene que ser un ser que sepa todo, así que es omnisciente. Así que concluimos que Él es eterno y es perfecto, es divino. Entonces creo que ese es solo pedacito de la Biblia. Si lo pensamos, nos amplía la visión y nos abre un camino muy grande para entender las verdades acerca de Dios. Ahora, tenemos ya ahí un Dios. Bueno, ¿quién es este Dios? Porque es un ser que está ahí, que es innegable. A veces los que no creen en Dios dicen, ese algo, ese ser, eso que ustedes dicen que es Dios, bueno, ahí está Dios, en el principio Dios. La Biblia arranca con ese ser. La identidad de Él es un enigma, es una incógnita en ese momento. No dice nada de quién es Dios, ni siquiera si sabe si es uno o si son varios, pero se sabe que este ser misterioso es Dios. Si empezamos un análisis por el punto de vista gramatical, uno arranca dándose cuenta que el verbo está concordado con género y número. Dice, en el principio Dios creó, no dice Dios crearon. Eso no sería gramaticalmente aceptable. Pero aquí hay un ser que dice en singular, Dios creó. Así que no importa quién sea, es uno solo. En el 27, después que dice que hagamos al hombre, Él dice, y creó Dios al hombre. Así que el verbo es singular y el sujeto es singular. Así que nosotros no podemos aceptar una explicación fuera de lo que está escrito, porque para eso tenemos el texto. Si yo voy a leer algo de lo que no sé, y el libro que me enseña lo que es, me dice es, yo por qué decir son. Si ahí me está diciendo, ese es mi libro de instrucciones, y dice en el principio, Dios creó. Así que de Génesis en adelante nos encontramos con esa verdad, que hay un solo Dios que hizo todas las cosas. Es un solo ser. Si usted arranca a leer la Biblia después de los libros históricos en adelante, se meten los profetas, usted encuentra que esa es una idea recurrente y además afirmada de forma muy enfática. Yo le voy a leer unos versículos aquí, no los vamos a leer todos porque sería imposible, pero algunos que dicen con mucha claridad, ¿quién hizo eso? En Isaías 44:24 dice, por ejemplo, así dice Jehová tu Redentor, el que te formó desde el vientre. Yo Jehová que lo hago todo,
que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Hay expresiones que a mí me impactan, será por mi manera de pensar y de ser. Pero esta palabra por mí mismo, que podría decir, podría ser como redundante. No, si soy yo, como lo oí con mis propios ojos. Claro, pues no puedo hacerlo con los ojos ajenos. Pero cuando uno dice eso, uno está haciendo un énfasis que es válido para hacerle pensar al otro que no fue un testigo que me lo contó, que no lo leí, que no lo vi en la televisión, que no lo vi por la televisión, que yo en persona estuve ahí viéndolo. Así que es una redundancia que en nuestro idioma es muy válida. Y cuando Dios dice yo mismo soy, yo lo creé, yo mismo. Quiere decir, no tuve ayuda, no estaba nadie conmigo, yo lo hice yo solo. Entonces esa expresión yo mismo en este versículo se vuelve muy especial porque le agrega la fuerza de que la acción de los verbos ser y extender recaen de manera singular y absoluta sobre el sujeto yo. Yo lo hice, yo extendí, yo creé, yo mismo. Y creo que en ese caso es muy importante. En Isaías 40:12 dice: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Fíjense que son preguntas retóricas, porque obviamente él está solo. Y dice, bueno, ¿quién me enseñó? Muéstremelo. Si usted dice que hay otro, yo quisiera conocerlo, porque yo no he conocido otro Dios. Entonces, ¿quién me enseñó a mí? Así que de estas afirmaciones, de estas preguntas y afirmaciones tan contundentes, surge una doctrina. Es la doctrina del monoteísmo. Entonces, sin saber quién sea, nosotros sí nos damos cuenta que hay uno, que la creación es la actividad de un solo ser, que la organización del universo es el trabajo de un solo ser, que él no conoce a nadie, que a él no lo ayudó nadie, que él no se aconsejó con nadie, que a él nadie lo ayudó a extender los cielos y a sostener la tierra, sino que él solo lo hizo. Así que uno dice, no, esto es la actividad de una sola persona, de un solo ser. En este caso se llama monoteísmo, que quiere decir monos, uno, y teos, Dios. Así que es un solo Dios. Creo que sobre eso estamos muy de acuerdo muchos. Es decir, ni las personas que tienen doctrinas extrañas se atreven a decir que el mundo lo hicieron los dioses, porque eso es paganismo. Es decir, el politeísmo no tiene asiento en la palabra de Dios. El monoteísmo sostiene que la creación es la acción de un solo ser, ya que él mismo dice que no conoce a otro y que nadie fue su consejero. Otro detalle, como decíamos antes, de ese primer capítulo de la Biblia, es que dice el Espíritu de Dios se movía. Es decir, es un solo espíritu, no dicen los espíritus se movían. Es decir, que nos presenta un ser cuya naturaleza es espiritual, que no se le ve limitado por nada, porque llenaba toda la inmensidad y que tenía la autonomía, es decir, capacidad de por sí de actuar, haya, y todo así fue creado por un ser que tenía el poder, la capacidad, la inteligencia para hacerlo. Porque el primer descubrimiento es que Dios es uno en número. Sí, no tenemos más que un solo ser. Y es divino y espiritual en naturaleza. Es infinito, sin medida alguna, todopoderoso, omnisciente en la acción. Por estas características es único en su clase. En realidad, para todo lo hecho se necesita un solo ser. Yo creo que es importante esto, porque hay un principio filosófico que dice que donde una causa es suficiente, 2 son demasiadas. Si yo con un billete de 1,000 pesos puedo comprar una gaseosa, ¿para qué necesito 2,000 si lo que voy a comprar es una gaseosa?
Si yo con un ser todopoderoso puedo hacer un universo, ¿para qué necesito dos? Así que con uno basta. Existen muchas dudas de quién es nuestro Dios. Jesús está en los cielos, de donde pronto ha de venir. Se ocupan claudicando entre muchos pensamientos. Dicen sus conclusiones, Dios no puede existir. Se ocupan claudicando entre muchos pensamientos. Dicen sus conclusiones, Dios no puede existir. La gente confundida en la tierra hoy está. No han podido entender que existe un solo Dios. Si ustedes me permiten, lo voy a presentar. Jesucristo es Dios y fuera de Él no hay más. Si ustedes me permiten, lo voy a presentar. Jesucristo es Dios y fuera de Él no hay más. Él es el consejero, Dios fuerte y Padre eterno. También es admirable y príncipe de paz. Y sin contradicciones es grande este misterio. Por eso es que creemos que Jesucristo es Dios. Y sin contradicciones es grande este misterio, por eso es que creemos que Jesucristo es Dios. Para que le conozcan, Dios fue manifestado, fue visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Así reconocemos al verdadero Dios. Creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Así reconocemos al verdadero Dios. El mismo Dios del cielo desde antes lo anunciaba al pueblo de Israel. Él se les presentó y dijo: yo soy Dios en el cielo y en la tierra, ni antes ni después, no existe otro Dios. Y dijo: yo soy Dios en el cielo y en la tierra, ni antes ni después, no existe otro Dios. Él es el consejero, Dios fuerte y Padre eterno. También es admirable y príncipe de paz. Y sin contradicciones es grande este misterio. Por eso es que creemos que Jesucristo es Dios. Y sin contradicciones es grande este misterio, por eso es que creemos que Jesucristo es Dios. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Gloria al Señor. Bueno, vamos en este momento a retomar un poco lo que hemos hablado. Gracias, hermano Álvaro. Y la semana pasada estuvimos mirando
que la base de nuestro conocimiento es la palabra de Dios y que más allá de la palabra de Dios es la profecía, la historia, todo lo que se ha cumplido nos refuerza que esta es la palabra creíble, la que podemos confiar en ella. Y hoy estamos retomando un aspecto bien importante y es, hay un solo Dios, un único Dios. Hablemos de ese Dios, hermano Álvaro, ¿cuáles son las características de ese Dios? Estamos diciendo es todopoderoso, es capaz de hacerlo solo la creación. ¿Quién es ese Dios? Yo quisiera que dejáramos la identidad de ese Dios pendiente hasta que sea absolutamente necesaria. Porque nosotros estamos estudiando la unicidad y la unicidad su fundamento es que Dios es uno. Ahora, ¿quién es Dios? En realidad, yo creo que para mí yo haría una diferencia entre monoteísmo y unicidad. El monoteísmo es la creencia en un solo Dios. La unicidad reafirma esa creencia, pero identifica que quién es ese Dios único. Porque la discusión siempre ha sido de quién es ese Dios y si hay otros seres que compartan esa misma naturaleza. Entonces, la metodología que yo quisiera que siguiéramos es, no sabemos nada, partimos de cero. No sabemos quién es, no sabemos cómo es. Abrimos la Biblia y descubrimos que dice, en el principio Dios creó. Bueno, entonces es un ser que tiene capacidad de creer. O sea, yo voy aprendiendo de forma leve, continuada, una revelación que se va desenvolviendo en la palabra de Dios y que me dicen es que Dios es uno, el que hizo el universo es uno. Y la invocación de algunos principios es porque se va haciendo necesario, que no hay más que uno para hacer lo que se hizo. Después miraremos quién es ese uno, porque nos interesa, pero por lo pronto estamos respondiendo a todos los que dicen de alguna forma que hay más de uno. Algunos dicen que hay multiplicidad de seres como el politeísmo o el triteísmo o tantas ideas que hay. Por lo pronto estamos indirectamente respondiendo a todas esas posiciones que en realidad no se afirman en la palabra de Dios, que dice que eso fue un solo ser. Quién sea todavía no nos interesa. Dejémoslo ahí pendiente, porque vamos a ver es cómo los antiguos, que son nuestras raíces teológicas por lo menos, no pensaron que había más de un ser. Porque no lo dijeron nunca y porque siempre que lo dijeron es uno solo. Entonces, la teología veterotestamentaria que se llama, que es la del Antiguo Testamento, que son sus libros históricos y proféticos, nos van dando a nosotros unas raíces de cuántos dioses hay, olvidándonos por lo pronto de la identidad de ese Dios, sino cuántos dioses hay. Yo creo que muchos de los que nos están oyendo creen en la unicidad, pero a veces no tienen una hilación razonada de quién es ese Dios y cómo es y por qué creemos que es uno solo. Entonces, yo creo que si nos siguen el hilamiento que llevamos, ellos van a quedar con un conocimiento muy completo y yo espero que, como esto está quedando grabado, de pronto algunos puedan pedir la grabación o bajarla de la página, cosa que puedan sentarse a escuchar toda una explicación larga sobre su doctrina, que ya la creen, pero que no tienen vacíos. ¿Y esto por qué será así? Porque entonces vamos a dejarle como esos vacíos más o menos llenos. Así que el libro que tenemos aquí, que es la Biblia, que dijimos que es un documento histórico, no conoce otro Dios, sino nunca se habla de otro Dios. Y de ahí en adelante todos los dioses que se hablan son paganos, son dioses falsos. Y dicen, no, un ídolo nada hace en el mundo, es decir, no, ni siquiera es que existen dioses menores, es que no existen. Un ídolo nada hace en el mundo, es una creación de una persona que se puso a esculpir un muñeco. La teología mosaica, a mí este capítulo 4 de Deuteronomios, y desde que empieza y aún casi el 3, me ha gustado mucho porque es una forma muy racional de decirle a la gente que se pregunte, porque Pablo usa el mismo argumento. Él dice, ustedes no han mirado la creación, mírenla, porque solo con observarla, las cosas eternas de Dios, su eterno poder y gracia se hacen claramente visibles. Eso es lo que dice
Es lo que dice Moisés. Dice, a ti te fue mostrado para que supiese que Jehová es el Dios. No hay otro fuera de él. Así que ese versículo es la culminación de una argumentación. Dice, pregunta tú por toda la tierra, desde donde nace el sol hasta donde se pone, si pueblo alguno le ha pasado lo que te pasó a ti. Si alguno ha visto a su Dios hacer las obras que el tuyo ha hecho. Si hay un Dios que haya sacado un pueblo de entre otro pueblo y lo haya sacado libre. Pregunta. Yo me expongo a la respuesta. Pregunta. Dice, pero a ti te fue mostrado para que tú sepas y entiendas que solo hay un Dios y que no hay otro fuera de él. Entonces creo que esa teología que empieza porque esto estamos hablando de los albores de la humanidad, estamos hablando de cuando Moisés que hace sus añitos. Entonces él dice, no hay otro. En Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es decir, la culminación, porque la Biblia no fue escrita por capítulos. Así que no hay 6, ni hay 4, ni nada. Nos lo separaron para que pudiéramos nosotros leerlo organizadamente. Pero el argumento empieza desde el 4. Y toda esa argumentación tan hilada y tan paso a paso lo lleva a una conclusión final. Dice, Jehová uno es. No hay más discusión. En la teología mosaica, él no le ve otra explicación. Jehová uno es. Así que cualquiera que quiera citar a Moisés para afirmar su teología distinta estará en un problema. Porque Moisés hace toda una hilación. Y vea, la Biblia es un libro muy pequeño para explicar tantas cosas que dice. Así que si le gasta 3 o 4 capítulos a un tema, es porque el tema es importante y porque lo dejó listo. Si no, él dice un versículo o 2 y ya, son cosas que no interesan mucho. Cosas históricas de una persona. Pero aquí le están sacando 3 capítulos, porque no termina en el 6:4, sigue después. Y explica por qué consecuencias tiene el creer en un solo Dios. Y cómo se cría la familia y el Estado y el pueblo en relación a esa creencia de Dios. Así que es una verdad muy importante, en el sentido que le da coherencia a toda la comunidad. Entonces la insistencia y el énfasis de la teología mosaica es que Dios es uno. Cuando pasamos a la época de los profetas, con Samuel descubrimos su teología, expresamos, que usa expresiones como, por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Es decir, que Samuel está diciendo algo interesante. Dice, yo creo esto, pero no solo lo creo yo, sino que es que eso es lo que he oído, así eso es lo que me han enseñado. Así que es una línea de pensamiento que no se le inventó Samuel. Con todo lo grande que sea Samuel, al fin y al cabo es un hombre. Pero él dice, para que estés engrandecido tú, porque no hay como tú, solamente tú eres. Yo creo que de todos modos los antiguos usaban expresiones que nosotros ni siquiera debiéramos usar, porque ellos la usaban porque estaban en un contexto politeísta. Decir que no hay otro como tú, yo no lo diría, porque ¿con quién lo voy a comparar? Ni por poquito ni por mucho. La comparación sola ya es una falta de respeto. Pero claro, en este contexto politeísta, él sí le dice al pueblo y a la gente, dice, no, es que no hay otro como él. Si es que tienes otro, muéstramelo, pero como este no hay ninguno. Tú eres único. No hay nadie como tú, dice, como hemos oído. Así que era una tradición. No solamente está escrito como un conocimiento, sino que era un conocimiento manejado por el pueblo. Otras citas en los libros históricos dicen, en los Salmos, en Zacarías, en Malaquías, en el libro de Isaías abundan las referencias del Dios único. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis. Fíjense que otra vez aparece que yo mismo soy. A mí me gusta mucho esa expresión, porque es que esto está en un contexto politeísta. Toda esta escritura del Antiguo Testamento, la parte histórica y profética, está en un contexto politeísta.
Entonces Dios dice, si me viste haciendo esto así o esto así, no es que soy otro, soy yo mismo. Es decir, mi accionar es múltiple y mi ser es polifacético, pero soy yo mismo. Entonces, esa expresión para mí ha sido de mucha bendición encontrarla, porque reafirma un concepto, lo hace fuerte. Yo mismo soy, no te confundas. A veces aparezco como la roca, a veces como el agua, como la lluvia, como el maná, o como lo que sea, pero soy yo mismo. Es que los antiguos a una cosa determinada por una cosa extraordinaria le daban ya el valor de un Dios. La fertilidad, la lluvia, la siembra, la cosecha, cada cosa era un Dios y Jehová dice, no, soy yo mismo. No importa las cosas que haga, soy yo mismo. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Así que no busquen más. Isaías 44:6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. El verso 6, no hay Dios. Siempre jocosamente yo he preguntado en una fila donde el último es el primero, ¿cuántos hay? ¿Quién está entre los dos? Si es el primero y el último. Entonces, no hay nadie. Este sándwich nos lo dieron sin nada. No le pusieron ni chorizo, ni hamburguesa, ni nada. Era el pan solo. Yo mismo soy. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Nunca se formó un Dios antes que yo, ni después. No lo será. Entonces, creo que es una forma muy coloquial, porque en realidad es coloquial, de decirnos unas verdades muy grandes, pero que son contundentes por ser tan simples, porque ya no queda más forma de argumentar. Aquí está el primero y el mismo es el último, entonces no hay nadie más, está un solo Dios. No temáis, ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. En estos versos siempre yo encuentro expresiones que a mí me dan una cierta alegría, porque uno a veces argumenta, pero es que Dios se las dice así suavecitas, se las suelta sin, no temáis ni os amedrentéis. ¿Y por qué no? No te lo hice oír de la antigüedad, sois mis testigos, no hay Dios sino yo. Es decir, que el creer en un solo Dios y tenerlo claro es lo que me da a mí la seguridad, la confianza. No tengo problema, dice, no temáis, ni os amedrentéis, no te lo hice ver desde el principio. En otras palabras, ¿a ti quién te va a hacer daño si no hay ningún otro Dios? Entonces, no, que el diablo, no es que quién es el diablo. Si Pablo dice, el espíritu que nosotros tenemos es más fuerte, más poderoso que el que está en el mundo, así que el cristiano tiene que estar tranquilo. El creer en la unicidad no es solamente una cuestión académica, no es solamente para saber y discutir con otro y ganar el argumento, es que eso me trae unas consecuencias a mí. Es decir, el yo saber que hay un solo Dios y cómo es este Dios, yo gano de ahí una confianza fuerte. Yo no, es que no será arrogancia, pero yo ando con calma, con seguridad. ¿Por qué? Porque el que está conmigo, como dice esa forma muy coloquial, es como un poderoso gigante, pero es que no es gigante como él. Es decir, que es una forma muy humana de decir, el que está conmigo es el todopoderoso, un poderoso gigante. Pues no es un gigante ni poderoso, es todopoderoso y no tiene tamaño. Así que vosotros sois mis testigos, yo no hay fuerte, no conozco a ninguno. En Isaías 45, el 5 dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. Es decir, yo creo que son expresiones muy contundentes. Ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú me conociste. Esta expresión de yo mismo soy me dio a mí una luz, porque alguien discutió con alguien. Él dice, no hay Dios fuera de mí. Entonces me dijo, no, fuera no, pero dentro sí. Es que las personas se rebuscan argumentos. No, fuera de mí no hay Dios, pero dentro de mí sí hay otro. Pero cuando dice yo mismo soy,
singulariza a tal punto que recae el ser sobre la misma persona que está hablando, sobre el sujeto. Entonces no le queda espacio para otro. Retóricamente, yo mismo soy. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te señalé, aunque tú no me conociste, para que sepas del nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. Así que ese yo mismo soy para mí es muy importante en ese sentido. Otro tanto acontece que en el Nuevo Testamento, donde encontramos a Jesús diciendo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es decir, mi intención con estos versos seleccionados es que la persona entienda, todavía ni ninguna discusión sobre quién sea o no sea, pero que solo hay un Dios. Pongamos de acuerdo en eso. No importa el que me esté oyendo qué idea tenga de aquí en adelante, pero hasta ahí pongámonos de acuerdo. La Biblia no enseña sino que hay un solo Dios. Eso no solamente fue en Génesis, eso no solamente fue con Samuel, y Samuel dice que eso es lo que le habían enseñado porque eso es lo que habíamos oído. Moisés obviamente lo dice con mucha facilidad y claridad y bien expuesto. Aquí tenemos a Isaías, que ya son muchísimos años después. Es decir, que la idea se mantiene. Las culturas cambian, el tiempo cambia, las filosofías que están de moda cambian, hasta la forma de hacer los matrimonios cambian, de pronto hasta la liturgia cambió un poquito, pero lo que no cambió fue el concepto de que Dios es uno. Así que no discutamos sobre otra cosa, porque casi uno quiere tocar tantas cosas que termina enmarañado. Olvidemos de todos los criterios y conceptos y discusiones que haya sobre Dios y cómo se ha manifestado y todo, pero hablemos de cuántos dioses hay. Hay un solo Dios, porque eso está claro. Jesucristo dice que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, así que no hay más. Ya estamos en la época cristiana. Y ese Dios, además de que es uno solo, es suficiente. Claro, como decíamos ahorita, si yo necesito 1,000 pesos para una gaseosa, ¿por qué quiero tener 2,000? Si lo que quiero es una gaseosa. Claro. A menos que quiera tener otra cosa. Pero cuando una causa es suficiente, dos sobran. Es un principio establecido. Entonces, con un solo Dios todopoderoso, este universo se pudo hacer. O si no, no es todopoderoso y alguien tiene que ayudarlo. Pero dice, nadie me ayudó. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno. Así que aquí Cristo retoma la creencia ancestral. La cita textualmente, dice, esto no ha variado. Y esto no va a variar. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable. Dios no cambia. Así que si era uno, es uno. Y si era todopoderoso, es todopoderoso todavía. Alguien me dijo a mí, pero es que, pastor, eso de las curaciones y los milagros, eso ya pasó. Y la Biblia, yo no creo en eso, porque Dios no hace milagros. Digo, vean, ni siquiera vamos a discutir si la Biblia dice que Dios sana. Aunque la Biblia no dijera que Dios sana, yo creería que sana. ¿Por qué? Porque no es posible que haya un Dios que haga un universo solo con decir la palabra, pero que no pueda sanar una enfermedad. Y además la Biblia sí lo dice. Pero si no lo dijera, igual lo creería, por consecuencia. Porque sugiere que un Dios todopoderoso lo puede hacer todo. Entonces, ¿qué habrá imposible para Dios? Él dice, ¿acaso hay algo difícil para Dios? Nada, porque es todopoderoso. Así que creo que esto es la esencia misma de la primera conclusión esencial de creer en un Dios. La seguridad, la confianza, el creer en lo que Dios puede hacer, la esperanza. Todo depende de que tengamos un ser como ese. Dice en 1 Corintios 8, dice, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, y aquí me parece bonito eso,
porque una cosa es que uno le llamen, como dicen que el diablo es el Dios de este siglo, eso lo llaman así, pero él no era Dios, nunca fue, hay solamente un Dios. Así que él fue llamado así por la gente pagana. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, los hay, pero puro de nombre. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Ya Cristo se murió, ya resucitó, ya se fue, ya está la iglesia en marcha. Pablo ya no es ni siquiera de los 12 originales, pero él tiene la misma creencia. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Aquí vuelve y dice que Él es el creador de todo y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Entonces creo que en este segundo programa, esta segunda intervención, nosotros estamos hilando fino desde el principio para tener como una visión coherente, racional, de la doctrina de la unicidad. No se trata solamente aquí de ser como apologético. Yo no pretendo ser apologético en esto, porque es que no creo de qué me voy a defender, si es que esta es la verdad. Es que Dios arranca diciendo que al principio Dios y ya, sin más explicaciones. Pero para que la persona se dé cuenta cómo la Biblia sí enseña eso. No es que yo sea caprichoso o que no quiero aceptar los otros o que de pronto de la noche a la mañana yo salí con una doctrina o el otro sale con una doctrina. El que uno invoque a una persona como muy antigua que creyó distinto no prueba que esa persona creyó la verdad. El cristianismo sí ha tenido desviaciones. Entonces hay corrientes cristianas muy antiguas, pero la antigüedad no las hace verdaderas. Lo que las hace verdaderas es que ellos hayan sido fieles a los principios que Dios propuso, lo que Él enseñó, las doctrinas que Él promulgó. Si mantenemos esa fidelidad a la creencia. Pero yo puedo ser un pastor de 60 años y de pronto me desvío. Y no puedo invocar mis 60 años para probar mi mentira. Igual una iglesia, una organización o cualquier corriente teológica no puede decir que porque es antigua tiene la verdad. Puede ser que sea antigua, pero se ve que en algunas cosas se ha podido desviar, como de hecho ha sucedido. Entonces creo que nosotros lo que pretendemos primero es mostrar bíblicamente que la creencia de un Dios ha sido la original, sin importar quién la crea o quién no la crea, sin importar si nuestra iglesia misma la sostiene bien o no. Esa es la verdad. La Biblia arranca con un Dios que lo hace todo, que lo sabe todo, que lo llena todo, que es espiritual, que es divino, que es perfecto, que tiene sentimientos, que ama, que castiga, que odia, que rechaza. Ese es el ser que la Biblia describe. Uno encuentra los primeros de los libros históricos afirmando lo mismo y además diciendo que en ese pedazo de tiempo en que no hubo libros escritos, se ve que se fue la enseñanza. Esto es lo que nos hemos enseñado, esto es lo que hemos oído. Así que eso es lo que enseñaron. Dice, tú eres Dios y no hay más y estamos completos contigo. Uno sigue con Isaías, que ya en la época de los profetas, él sigue con la misma enseñanza, pero muy fuerte además, porque Isaías trata como de corregir al pueblo de una forma tan fuerte que él insiste en muchos versos de que Dios es único, que no hay más, que nadie lo ayudó, que nadie fue su consejero, que él no le puede hacer nada semejante. Entonces eso es importante desde el punto de vista de afianzar una verdad históricamente. Él es el que dice Dios mismo vendrá y os salvará. Sí. Dios mismo, no claro, otro. No es que, por eso que esa palabra mismo en el libro de Isaías es muy importante. Dice, yo mismo soy. Para terminar, yo voy a contar una anécdota. Yo estaba en el colegio, entonces el profesor de ciencias nos enseñó sobre el electrón. Entonces, pues éramos niños, y él nos dijo, el electrón es una partícula que
que si pasa por un campo magnético suena, y si el campo hace calor, y si por otro campo magnético hace frío. Total, lo explicó. Pero nosotros no entendíamos ese campo magnético y todo eso. Entonces él nos quedó mirando y dice, no entendieron, ¿verdad? Y la mayoría dice, no, profe. Entonces, bueno, un ejemplo, yo soy el profesor Gutiérrez, él siempre venía con chaqueta y todo a clase. Yo salgo aquí de la universidad y entonces todo el mundo que me conoce, ahí va el profesor Gutiérrez. Pero yo cruzo la esquina y me meto en esa esquina de ahí enfrente, me quito esta chaqueta, me pongo unos ropas andrajosas, me espeluco, me pongo polvo en la cabeza, cojo un saco y salgo, y el que me ve por el portón dice, ahí va un mendigo. Pero allá en la otra esquina me meto en una esquina, me baño, me arreglo, me pongo un vestido de policía, un kepi, cojo, y yo salgo y dice, ahí va el señor policía, dice, pero soy yo mismo. Él estaba explicando el electrón, pero me está explicando la unicidad a mí. No importa que esté vestido de policía, no importa cómo vino como mendigo, no importa que nació de una señora, él es el mismo. Y eso creo que el primer punto de nuestra posición es esa. Hay un solo Dios que no ha cambiado, que es único, que es inmutable, y no importa la forma que tome, es el mismo. Yo mismo soy. Amén. Dios les bendiga. Hay una cosa, no se me despida Sí, todavía, hermano Álvaro. Hay una cosa para que terminemos. Dice este programa lo pusimos, la palabra de Dios, la palabra gota a gota, perdón, y tiene un objetivo, y es un espacio que te llevará a vivir los principios bíblicos en la vida práctica. Amén. Me gustó mucho ese resumen que usted hizo ahorita. Qué bueno que le recalquemos a los oyentes en este momento el que yo tenga el concepto que cuando yo invoque a un solo Dios, eso que representa en mi vida, claro, eso que representa ante mis temores, ante mi salvación, ante todo, para que resumamos este programa de hoy. Siendo pastor en Bucaramanga, una señora se me acercó, estaba recién convertida, me dice, pastor, usted no sabe la paz que tengo. Yo tenía un comprensión de que Dios era uno, pero en 3 personas. Y entonces, claro, nos enseñaron que a Dios se le atribuían como Padre unas acciones y unas actividades, y que al Hijo se le atribuían otras, y al Espíritu se le atribuían otras, sí, sanamente. Algunas, dice, me eran muy claras, pero había cosas que yo iba a orar y no sabía si se las atribuía al Padre o al Hijo. Es decir, que no sabía, no podía orar porque tenía un conflicto de a quién le atribuía ciertas actividades, porque algunas estaban muy claras para mí, fácil, pero otras, ya de la vida práctica, dice, ¿a quién le pido yo esto para esto? Igual le pasa a los que tienen santos y tienen vírgenes y tienen la diosa del fuego y la diosa del protege los camioneros, y cada quien, entonces a cuál le pido. No, que necesito novio, hay que pedirle al otro. No, que necesito una sanidad, hay que pedirle al otro. No, que el otro cuida a los pobres, el otro cuida a los animalitos. Eso ha formado una inseguridad, porque había que tener un catálogo de dioses para saber a quién le pido qué. Y créanme que eso, nosotros que ya tenemos la comprensión, por todo discutimos, pero para la persona normal y corriente eso es un conflicto muy grande. Angustia. Y dice, ahora hermano, yo me arrodillo y digo, Jesucristo, ayúdame ya. Yo sé que ahí está todo. Él es el todo en todas las cosas. Entonces, el creer en la unicidad, primero cuando empieza Moisés te enseña la familia. Dice, esto se lo dirás a tus hijos. Ya terminé de decirte, Jehová es uno. Esto enséñaselo a tus hijos, para que ellos sepan que hay uno que hace todas las cosas, que los protege. Y eso es lo que dice Samuel. Tú solo eres Dios para que tú seas reconocido, porque esto es lo que hemos aprendido, que solamente con Dios no es suficiente. Él dice, cuando tu hijo te pregunte estos ritos de la Pascua y todo esto, ¿de qué significa? Tú le dirás, nosotros fuimos esclavos, y Jehová nuestro Dios con mano fuerte, con brazo extendido, con muchas señales, es decir, depende todo de Él. Estuvimos en el desierto con hambre y Jehová nos dio pan. Tuvimos sed y Jehová nos dio agua. Cuando tuvimos enemigos que no podíamos vencer porque no teníamos nosotros entrenamiento militar ni ejército, Jehová peleó por nosotros. Entonces,
ellos tenían un referente único, que no era teológico. No, es que yo me enfrento a un enemigo de carne y hueso, ¿y qué hago? Pido al único Dios. Jehová peleaba por ellos, dice la Biblia. Yo iré delante de vosotros. Y cuando cruzaron el Jordán, lo primero que mandaron fue el arca, no las personas. Cuando el arca toque el agua, el río se le va. Entonces ellos tenían la mirada puesta en el arca, que era la presencia de Dios. Entonces es importante el tener un referente único. Es importante porque al niño en la casa, si la mamá le dice B y el papá le dice Z, él se confunde. Pero si tiene una sola voz que no, es que A y esto es Z, él va a ser un niño seguro. Los niños inseguros es los que tienen información distinta de los que le están guiando. Pero cuando hay una voz única, él tiene un camino, no tiene más. Nosotros tenemos un camino, tenemos un Salvador. Gracias por sintonizar la palabra gota a gota. Esperamos que se tome un momento para escribirnos y dejarnos un mensaje de cómo este ministerio radial ha aportado para su crecimiento espiritual. Escríbanos a la nueva radioepoch@gmail.com